Hola a todos. Por si acaso van a disculpar la pinta, que no se nota mucho con esta cámara, pero estoy hecho un desastre. Y si parece que estoy normal, es porque la cámara es de baja definición. Bueno, dos cosas rápidas antes de comenzar el video de hoy. Y una es de que ya terminé el mamotreto ese de fotocopias. Lo que pasa es que la letra era grande. La letra era grande, el libro no era tan grande en sí. Estoy leyendo este libro de Steven Pinker en defensa de la ilustración. Si no me equivoco, sí, en inglés su título es Enlightenment Now. Eh, Se nota de entrada que es un libro cornucopista, muy optimista, eh, y también que es muy, muy bueno, es muy, muy bueno. Entonces, ya vamos a hablar en alguna ocasión sobre cómo es que ese optimismo completamente justificado y por razones reales se encajan perfectamente con la crisis del límite. Porque recuerden una vez más, o sea, yo no estoy haciendo este canal y estos programas para rasgarme las vestiduras, para decirles a todo el mundo, oh Dios mío, estamos en grandes problemas, oh, ¿qué vamos a hacer? Nos queda llorar y nada más. No estamos aquí para lamentarnos, ¿no? Estamos aquí más bien porque vale la pena describir correctamente el problema y que le demos una respuesta apropiada a su magnitud y naturaleza. Sirve todo eso, entonces por eso vale la pena hacer estas cosas. No es que vale la pena hacer estos videos porque se viene el gran desastre, sino que tenemos un gran problema y tenemos que abordarlo de la mejor manera posible. Eso es. En otras palabras, esto es, eh, se hace por razones positivas. Y entonces eso coincide con este texto de Steven Pinker, maravillosamente optimista. Y me venía bien porque el anterior libro era sobre la Segunda Guerra Mundial y es una narración muy buena, por si acaso era el libro Némesis de un autor inglés. A ver, Némesis. Eh, no me estoy acordando el nombre del autor. Enseguida, un segundito. A ver. Némesis, sí, de Max Hastings. Max Hastings, Némesis, muy, muy buen libro sobre la derrota de Japón de la Segunda Guerra Mundial. Pavoroso, por si acaso. Un libro pavoroso, pero muy bueno. Entonces, lo que nos toca hablar hoy es sobre algo que yo pensé que era común, pero resulta que no lo he visto mucho. Entonces tal vez para algunos resulte novedoso. Veamos qué les parece. Lo que sucede es que se observa a la historia de una manera muy particular. En otras palabras, ustedes pueden ver cualquier, ¿cómo se llama? Línea narrativa, historia, y entonces, digamos, se ponen aquí los años, digamos, ¿no? Aquí, a ver, aquí arriba se ponen los años. Rapidito pondremos, a ver, pondremos solamente, digamos, no sé, 2000 antes de Cristo. Ah, sí. No vamos a preocuparnos por la calidad de la escritura. Y entonces, pum, está ahí. Después aquí vamos a poner 1500 AC. Y se muestra unas líneas abajo de lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, digamos, a ver, vamos a dividirlo esto en varias líneas de acción. Entonces, digamos aquí, no sé, se puede, digamos, lo que sucede a ver, Oriente Medio, y aquí, ¿qué sucede en Grecia? ¿Qué sucede en Grecia? Etcétera, 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 ¿no? Y aquí, ¿qué sucede en Egipto? Entonces,
Antiguo Egipto, por si acaso. Y aquí, ¿quién le pondríamos? A ver qué pasa. Ya, Italia. Italia, porque no hay ni romanos 2000 años antes de Cristo. Ok, entonces, y luego a continuación le ponen, digamos, los eventos, o sea, sucedió tal cosita, sucedió tal cosa, y esto es, digamos, una ilustración de nuestra noción de historia, porque la gente cree que tiene un sentido. La gente cree que con la historia vamos a alguna dirección. Dense cuenta de que hay bastantes filosofías, eh, por ejemplo, el propio marxismo, ¿no? De que se viene tal cosa, o sea, la naturaleza de la sociedad es la lucha de clases y como la lucha de clases es una contradicción de esta permanente de la sociedad, y estamos en el momento capitalista y el capitalismo ha creado a los proletarios, entonces se viene la revolución y se viene, digamos, el comunismo que es bla, 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 lo que es resultado del proceso histórico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Están a través de sus ideas filosóficas pensando de que hay esto, de que hay una estructura, digamos, hay un proceso acá que lleva acá. Y entonces tú dices, desde tu filosofía, entonces lo que viene después es esto, y le pondremos un nombre y va a ser maravilloso y todo lo demás. O sea, esas nociones son las que están subterráneamente condicionando el punto de vista de estas ideas. Por si acaso, ya saben que para mí el marxismo me parece una idea pavorosa. Marx es un fantoche, hay que decirlo y hay que repetirlo cada que se puede. Y por si acaso se nota que es un fantoche, o sea, yo lo he tenido que leer, en la universidad tuve que leerlo, así que lo digo con conocimiento de causa. Ya, pero entonces, este tipo de ideas que pueden ser mucho más presentes dentro de lo que son los historicistas, y habría que ver, por si acaso, historicistas es una clasificación de Karl Popper, y habría que ver si quiénes exactamente están dentro de esa categoría, pero prácticamente los podemos, digamos, meter a todo lo que es el idealismo alemán, probablemente. No estoy a ciencia cierta, pero el punto es de que hay esa noción de que la historia va en algún lugar, o sea, tiene una dirección. Y por ejemplo, tú tienes a Fukuyama, Francis Fukuyama, que escribe un artículo sobre el cual después va a escribir un libro, que es el fin de la historia. ¿Y qué se refiere con el fin de la historia? De que se ha llegado a un momento elaborado. El artículo se escribe en los años 80. Entonces, Francis Fukuyama dice, este es el fin de la historia. ¿Y por qué es el fin de la historia? Porque estamos bien. Porque estamos bien y podemos ver de que el mundo está avanzando hacia esto. Entonces, ¿qué es esto? Vendría a ser las condiciones económicas y sociales de Estados Unidos en los años 80. Entonces, Fukuyama ve ese mundo y dice, gente, estamos bien y todos nos están más o menos queriendo imitar. Por si acaso, esa época se considera, con Margaret Thatcher en Reino Unido, se los considera neoliberales, ¿no? La época del neoliberalismo. Por si acaso, esa es solamente una etiqueta para lo que es una realidad bastante, siempre compleja, siempre rica. Bueno, entonces pueden ver de que hay eso por detrás de estas ideas, ¿no? Detrás de estas nociones y detrás de lo que se está diciendo, porque lo que se está diciendo es, ¿no? Aquí estamos
vamos a ir luego acá y después va a venir esto y luego esto y esto y etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, con la crisis del límite, ¿a dónde vamos, digamos? ¿No? ¿No? Esa vendría a ser la pregunta. Y aquí lo que sucede es que hay una noción completamente equivocada de historia. Y yo pensé que lo que les voy a decir a continuación ya era, digamos, Vox Populi, en otras palabras, de que ya era una idea que se había vuelto popular. Porque sucede que yo tropiezo con lo que es la teoría del caos a mis 14, 15 años, digamos. O sea, en mi adolescencia, rompiendo, cayendo, desapareciendo, colapsando mi infancia, yo ya entro a la teoría del caos y la teoría del caos la podemos resumir de buena manera. ¿Y cuál sería esa buena manera? Conjunto de variables que crean un sistema impredecible porque el conjunto de variables cambia de magnitud. En otras palabras, está en movimiento. Y como está en movimiento, no puedes decir cuál va a ser el resultado, porque cuál es el resultado va cambiando de acuerdo a, a cómo se comportan las variables. Y entonces esto puede sonar muy abstracto, no lo es muy concreto. Por si acaso, la teoría del caos viene de analizar la realidad, en otras palabras, eh, cuestiones de turbulencia, cuestiones de homeostasis, cuestiones físicas, o sea, ¿cómo es posible, digamos, que surja la Tierra? ¿Por qué surge la Tierra? ¿No? O sea, el planeta Tierra. Y entonces tú ves de que hay un conjunto de polvo estelar y entonces se hacen, ¿no? Hay un conjunto gravitacional que va a formar la estrella y por defecto, en otras palabras, porque es parte de su naturaleza, el conjunto se va a ir ordenando alrededor de eso y va a haber lo que es acreción, bueno, accretion en inglés, pero no me acuerdo cómo se dice en español, pero que es el proceso de que esta partícula se asocia a esta otra partícula y esta partícula se asocia a esta otra partícula y de pronto tienes unos cúmulos que van a chocar entre sí, pero esto es autitos chocadores. Ya, pero ¿qué tiene que ver esto con historia? El punto es de que en la historia, ¿qué elementos tienes? Si tú tienes una tribu de 20 personas, tienes 20 variables. Digamos, no sé, Unga Tunga, toda esa banda de trogloditas, cada uno tiene su nombre y todos los demás, cada uno es una variable. Pero le pondremos acá un colectivo. Entonces ahí está toda tu bendita tribu. Pero ya sabes que en tu bendita tribu hay personas especiales. Entonces le vamos a poner liderazgo, ya, vamos a poner liderazgo. Entonces ahí el líder, ¿no? O sea, ¿cuál es el que va a surgir? ¿Cuál va a ser la persona que va a liderar la tribu? Ese acaba siendo dentro de las 20 variables. Si son 20 variables en tu tribu, el liderazgo va a ser la variable con mayor magnitud. Va a depender y va a importar mucho de quién es el líder, quién es esa persona. Por mencionar algo, pero por ahí es importante el carpintero, por ahí es importante el aguatero. Vamos a ver otros aspectos más. Ya, por si acaso, siempre la geografía siempre es importante, pero también lo es el clima. Eh, tenemos tenemos la cultura en Latinoamérica, o sea, tenemos en Perú prácticamente, bueno, en Perú es latinoamericano porque, digamos, afecta a bastantes regiones, pero es sudamericano y es en el fondo peruano. ¿A qué me refiero?
la cultura de Caral Sipe, llamada también de Norte Chico. Y yo no entiendo por qué se llama Norte Chico si está en medio del Perú. Pero tendrán sus razones por las cuales se llama Norte Chico. Esa cultura es antiquísima, es data, antecede a la cultura Chimu, si no me equivoco, por si acaso estoy haciendo de memoria esto, en 1000 años, o tal vez en 2000 años, ¿no? A ver, vamos a ver la cultura Caral Sipe, vamos a ver rapidito, Caral Sipe, ¿de cuándo es? Ay, pero no me sale, a ver, Caral Sipe, ya, cultura norte chico, cultura norte chico, vamos, rápido, rápido, rápido. Cultura norte, chico. Ay, caramba, esto no sale del norte de Chile, ya, ni modo. Entonces, pero ¿cuál es el punto? El punto es la antigüedad. Y si tú tienes, en primer lugar, es una área de templos muy, muy grande, fabulosamente grande. Y tú ves de que ahí esa cultura tan enorme, tan centralizada, tan jerarquizada, porque se requiere de jerarquía, se requiere de orden, se requiere de estructura para construir algo tan grande. Necesitamos ponernos de acuerdo tú y yo y estar completamente de acuerdo para que hagamos eso, porque es impresionante lo que han hecho. Y tú ves que qué sucede con esa cultura, porque la idea es esa, ¿no? La idea que tenemos de la historia es de que, después de esto va a venir esto, después de esto va a venir esto, ¿no ve? Tenemos esa idea progresista de la historia cuando no es así. Y una de las razones por la cual no es así, en el caso de Caral Sipe, tiene que ver con el clima. Estas sequías que trae, digamos, el niño, la niña, lo que es el ecosistema, bueno, supongo que se tiene una palabra más precisa, pero digamos el Pacífico, pero el Pacífico del Este. Las condiciones climáticas del Pacífico del Este tienen momentos muy volátiles, lo que hacen que colapse la cultura de Caralcipe, lo que hacen que colapse la cultura de los chimus y también hacen que colapsen otras culturas, por ejemplo, las de Nazca, digamos, ahí tenemos unas cosas bastante impresionantes. En otras palabras, el clima es algo que se convierte en una variable. Y aquí vamos a poner el último, vamos a poner ya, entonces aquí invento, y aquí ya pondremos otro. Aquí pondremos ideología. Ya, pero ¿cuál es el punto? El punto es de que en tu tribu hay 20 personas, entonces hay 20 variables. Pero no puedes trabajar con esas 20 variables. Entonces, ¿con qué trabajas tú? Tú tienes que ir, mejor dicho, tú puedes como parte del ejercicio, reducir el número de variables. Entonces, reducir no porque no estén ahí, sino reducir para abordarlas tú mejor. Entonces, a ver, entonces aquí creo que ya más o menos creo que voy presentando cuál es la idea de historia que yo tengo, que es completamente teoría del caos aplicada a lo que es la historia. En otras palabras, que la historia es un proceso en el que están chocando una multitud de variables y por lo tanto no puedes predecir el resultado. En otras palabras, no puedes decir la historia está yendo en esta dirección o la historia está yendo en esta otra dirección. Y eso es un mal abordaje teórico sobre lo que es la construcción del pasado humano y por lo tanto también del presente humano y por lo tanto de su futuro. En el pasado,
ese, digamos, creo que es realmente el idealismo alemán, pero digamos que ese es en esa época en el que se van inventando cosas, digamos, la ciencia está haciendo una gran presencia y todas esas cosas y se contempla, entonces nosotros estamos haciendo esto, luego vamos a hacer esto, luego vamos a ir, no, esa idea rígida del 1600, digamos, bueno, 1600, 1700, en otras palabras, siglo XVII, siglo XVIII. Siglo XVII, siglo XVIII europeo. Cuando la historia es muchísimo más rica y lastimosamente también muchísimo más caótica. Por ejemplo, Internet, la más maravillosa, el más maravilloso instrumento de los seres humanos que hemos inventado y, ¿y dónde está? ¿Dónde está nuestra capacidad para resolver problemas y todo lo demás? Por ejemplo, la pandemia, la bendita pandemia, y tú puedes ver que hay gente que se está oponiendo a la vacuna y que hay gente que no quiere utilizar máscaras por no sé qué cuestión de libertad o todo lo demás. ¿No tienen ellos información? ¿No tienen ellos la información correcta? Siquiera digamos, adoptar una conducta un poco más racional y bla, bla, bla. Con internet, ahora que tenemos internet, nada, no hay, no hay. Entonces, cuál es la idea? La idea es de que tú tienes un kilo de variables que están ahí interactuando. ¿Cuál va a ser la variable de mayor magnitud? ¿Cuál va a ser la que va a definir nuestro destino? Las variables crecen y se reducen en importancia en el tiempo. Por ejemplo, Egipto, el antiguo Egipto. Tú tienes imágenes del antiguo Egipto de fácil 3000 años antes de Cristo y 2000 y pico años tienes imágenes similares. En otras palabras, 2000 y pico años de estabilidad cultural. ¿Cómo es posible que tenga el antiguo Egipto una estabilidad cultural de 2000 años? Cuando todos los demás países subían, ¿no? Colapsaba, digamos, los pobres sumerios van a ser reemplazados por estos benditos invasores babilónicos. Los babilónicos van a ser reemplazados por esos benditos invasores de, ¿cómo se llama? De las montañas. Los invasores de las montañas van a ser reemplazados por estos asirios, ¿no? Los asirios van a ser reemplazados por los neobabilónicos, y así, etcétera, 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 etcétera. En todos esos tiempos, Egipto, o sea, Egipto sigue siendo, ¿cómo se llama? Sigue siendo estable, sigue siendo la misma cultura. Por más que tiene o los llamados periodos intermedios, o sea, tiene todo, tiene colapso de su propia sociedad, tiene invasiones. Por más todo que sucede todo eso, la variable cultural egipcia se mantiene estable a lo largo de miles de años. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Por cuestiones geográficas. Porque no puede ser fácilmente invadido. No puede ser fácilmente invadido por el norte, que está el mar, por el oeste, que está el desierto. Entonces, digamos, solamente hay una ruta por el este. Y es difícil. Entonces, ¿quién va a venir por ahí? Solamente cuando se arman, digamos, los reyes pastores. Los reyes pastores. Ahí hay una invasión a Egipto que dura bastante tiempo. Ya, pero sigamos. Entonces, la geografía genera un escenario, en el caso de Egipto, que reduce las variables que compiten con el colectivo cultural egipcio. Y eso le otorga estabilidad.
Entonces, todas estas variables están permanentemente en curso, variando de dimensión, subiendo, creciendo, disminuyendo, aumentando. Entonces, y todas están hablando con ellas. Seguro que ustedes tienen, yo tengo por acá. No solamente las historias históricas, sino, por ejemplo, historia de la ciencia, historia de la filosofía, historia de esto, historia de lo otro. Cuando el conjunto es este, como en la imagen, o sea, son unas líneas, las podríamos decir, si tú agarras esa bendita variable y la conviertes en una línea. Pero esa línea va a tener, digamos, una magnitud en cuanto a su importancia para el resultado final que varía. Entonces, ¿cuál es, digamos, cuál es la ruta de la historia? Y la ruta de la historia la voy a poner en azul. La ruta de la historia es caótica. Es esto aquí, bueno, ahora sí acá, después aquí ahora, después esto acá, o sea, es caprichosa. Hay un caos, hay un caos. Entonces, ¿qué viene después? No sabemos. No sabemos qué viene después. Depende de lo que hagamos, depende de cuál es la variable que adquiere importancia en ese momento. Y es por eso que el futuro es impredecible, porque aquí he puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables. 6 variables, ¿por qué? Porque si no tomaría demasiado tiempo. Hay todas las variables que quieras. Si tú quieres, hay 7.000 millones de variables humanas. Pero también hay un bendito murciélago. ¿Y cuál es más importante? ¿Las 7.000 millones de variables humanas o el bendito murciélago estresado y capturado y llevado y vendido en un mercado? Incluso si resulta que es, por si acaso, de que es un accidente de laboratorio chino, porque sería accidente, gente, no, no, todo lo demás que pueden inventar está muy lejos de los datos que tenemos y de las reacciones y todo lo demás. Pero ¿cuál es el punto? Incluso si es un accidente de laboratorio chino, sigue siendo el murciélago la variable más importante. Y también, cierto, digamos, ¿no? La particular conducta humana que está jugando a ser Dios con los virus de los murciélagos y bla, bla, bla. Ya, pero es ese caos, no solamente de las variables humanas, sino de todas las variables del mundo animal, de todas las variables químicas. ¿A qué me refiero? O sea, petróleo. Petróleo, ¿dónde hay? ¿Dónde no hay? ¿Cómo hay? ¿Cómo es? Por ejemplo, Venezuela, su petróleo es muy distinto de otros lados. Por eso necesita diluyentes, que es lo que los iraníes le están proveyendo, o sea, le están proveyendo un montón. Diluyentes, porque ese petróleo que tienen tiene características particulares propias. Bla, bla, bla. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que tú tienes un territorio y de pronto sobre ese territorio hay un componente químico que lo puede aprovechar muy bien la tecnología contemporánea. Y entonces, ¿qué cosa? Entonces, digamos, eso es geología. Ni siquiera hemos puesto acá. ¿Cuán importante es la geología para determinar el curso de la historia? En este momento es una variable muy importante, no solamente lo que hace Irán, sino lo que hacen los países ricos árabes. Y así, es interminable cómo puede importar cualquiera de estas variables. Por ejemplo, a ver, alguien como Hitler, ¿no? Que tiene ¿cómo se dice? Una infamia justificada, digamos que viene el clima, viene
viene un invierno muy duro, un invierno muy duro y se enferma Hitlercito, pero de 10 años. Y no lo pueden curar y muere Hitler. Gente, habría cambiado la historia del planeta de una forma que no podemos ni imaginar. Y es interesante ver eso, es interesante ver y percibir eso de la historia como un conjunto de choque de variables, o sea, choque de variables que van peleando por ver cuál tiene mayor magnitud y esa mayor magnitud determina el movimiento de ese momento. Una vez más, a ver, invento. ¿Cuán importante es Internet? ¿Cuán importante fue la irrigación? Porque hay alguien que inventa y dice, miren, agarremos este palo, le ponemos aquí una bolsa, inclinamos la bolsa, la metemos al agua y saca el palo al agua y esto facilita el trabajo que ni te das cuenta. Y ese es uno de los factores que va a crear la estabilidad egipcia. Por ejemplo, va a crear las sociedades, todo lo que es la cultura urbana, ha surgido junto a buenos sistemas de irrigación. ¿Cuán importante es ese tipo de invento? ¿Cuán importante es la escritura? Los seres humanos venimos existiendo fácil más de 350,000 años como seres humanos. 30,000 años antes de Cristo tenemos algunas cosas, 30,000, 40,000 años antes de Cristo podemos, digamos, algo queda, ¿no? Pero todo el resto prácticamente, prácticamente no sabemos qué hacíamos. Y eso es interesante porque quiere decir que durante tanto tiempo estuvimos buscando sobrevivir y todo lo demás. ¿Cuán importante para romper ese ciclo de sobrevivencia fue la escritura? Habría que ver, obviamente muchísimo menos importante que la agricultura y otros aspectos, pero sigue siendo importante. Entonces, ¿qué persona es la que te lidera? ¿Cuál es la naturaleza de la cultura de tu colectivo? ¿Dónde estás geográficamente hablando? ¿Cuál es tu clima? ¿Cómo está tu clima? Gente, en este momento, con el clima tan loco, ¿hasta qué punto está determinado nuestras políticas y todo lo demás? Ya. Entonces, ya, vamos a manejar otra opción alternativa de historia. ¿A qué me refiero? La historia que tú tienes, que tiene esa estructura no sé, la línea azul podría ser fácilmente, digamos, la otra línea. Digamos que estas fuesen las variables más importantes. Digamos. Esperen un segundito. Entonces, la historia sería así. Sería completamente distinta si se cambia la magnitud de alguna de las variables. ¿No? ¿Cuán distinta es la historia en verde de la historia en azul? ¿No? El famoso y sí. ¿Y si los japoneses hubiesen ganado la guerra? ¿Cómo? No declarándole la guerra a Estados Unidos. ¿No? O sea, tan solo manejando una propaganda muchísimo más eficaz y, digamos, declarándole la guerra a los poderes imperiales, ¿no? Y digamos, cultivando una amistad con los Estados Unidos desde los años 20 o desde la Primera Guerra Mundial, porque ¿no? Los japoneses participan del lado de prácticamente del lado de los poderes en contra de lo que es el imperio turco, austriaco y alemán. Los japoneses atacan a los alemanes en el oriente, ¿no? Entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la historia. La historia es un conjunto caótico cuyo final nunca lo podemos conocer.
Eso es. Esa es la moraleja de este video. Yo pensé que esta noción de historia, que por lo visto, que creo que es bastante original, no lo sé. No la he visto por ahí. Creo que es una noción medio original de historia. Pero que era importante decirlo y todo lo demás. Bueno, entonces, la historia es así. Están las variables relacionándose permanentemente y de acuerdo a la variable que se vuelva más importante, eso va a determinar el camino de la historia. Por ejemplo, la estabilidad egipcia o la ideología. Por ejemplo, el imperio romano. ¿Por qué fue el imperio romano el más grande imperio de todos los tiempos? ¿Por qué fue el imperio más estable de todos los tiempos? O sea, no tenemos en la historia ningún ejemplo que ni remotamente se compare con el imperio romano, porque el imperio romano tiene digamos, su heredero, que es el imperio romano de Oriente, que se lo llama, se lo mal llama el imperio bizantino, cuando ese es un mote, es un mote alemán justamente del siglo del siglo XVII o del siglo XVIII, ¿no? Entonces, no existe. ¿Por qué? ¿Por qué no hay otro que tenga una estabilidad como la del Imperio Romano? Porque no hay un imperio que tenga un derecho romano. Entonces, ahí tiene que ver la ideología, ¿no? ¿Cuán importante fue la ideología, el derecho romano? Y un kilo de factores más. O sea, la historia es de una riqueza increíble. Y ahí, aquí la acabamos. Aquí la acabamos. Entonces, ¿qué queda a futuro? ¿Por dónde va a ir la historia? Entonces, digamos, estamos acá. Ya, estamos acá. ¿Por dónde va a ir esto? Depende de la variable. Puede ir por acá, puede ir por acá, puede ir por cualquiera de los caminos. Puede ir a mejor, puede ir a peor. ¿A dónde quieres tú que vaya? ¿Quieres que vaya algo mejor? ¿Tú quieres que haya un cambio positivo? ¿Quieres que haya un cambio negativo? Bla, bla, bla. ¿A dónde quieres tú? No hay un camino para la historia. No es ese su comportamiento. Hay todas las posibilidades ahora. Y es por eso que vale la pena hacer todo lo que tú puedas. ¿Por qué? Para que este mundo sea mejor. Porque puede que tú en este momento seas una variable irrelevante, pero no sabemos qué puede suceder para que se convierta en variable relevante. Hay muchas opciones, en otras palabras, líder carismático, un texto fabuloso que se vuelve muy popular, bla, bla, bla. Todo eso es posible. Y a todo eso hay que darle forma y a todo eso hay que estar trabajando y haciendo las cosas. La moraleja final, trabaja, trabaja para hacer algo positivo. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por su atención. Eso es todo por hoy.